Buenas tardes, ingenieros. Somos el grupo número 8. Vamos a ver los temas de conceptos básicos con referente a la materia. Los integrantes de nuestro grupo son la compañera Zuli López, el compañero Ángel Mero y quienes habla Jennifer Alvarado. Entonces vamos a empezar con los conceptos básicos de instrumentos de medidas. Bueno, de manera general sabemos que la medición es un proceso por medio del cual se compara un patrón o un elemento que está estandarizado con otro objeto para poder luego asignarle un valor numérico. Entonces, por consiguiente, tenemos que un instrumento de medida es aquel que nos permite medir una longitud, un volumen, una extensión o capacidad de comparación con un elemento estandarizado, el cual lo vamos a tomar como referencia para luego asignarle un valor mediante algún instrumento que esté graduado con dicha unidad que vamos a utilizar. Bueno, entre los tipos de instrumentos de medidas que comúnmente sabemos utilizar son los luxómetros, los barómetros, las balanzas, el termómetro, sonómetros, entre otros. Bueno, ahora nos toca hablar sobre lo que es el sensor. El sensor es un instrumento que también lo conocemos como una entrada o input, que es un dispositivo que está capacitado para detectar acciones externas y responder en consecuencia. También se encarga de medir magnitudes físicas y luego se las transforma por medio de señales eléctricas, que dichas señales son entendidas por un microcontrolador. Con un sensor podemos medir lo que es temperatura, la presión atmosférica, entre otros. Ahora vemos lo que es un transmisor. Decimos que el transmisor es un instrumento que capta las variables en proceso y que las transmite a otro instrumento de medida, como puede ser un controlador o un indicador. La función principal de este transmisor es que va a tomar cualquier señal para convertirla en una señal estándar y que el transductor la pueda captar. Lo que es una señal digital, bueno, esto se trata de las señales cuyos signos representan valores discretos y que son binarios. Están representados entre el 1 por dos unos y dos ceros, los cuales van a ser reemplazados y van a indicar un estado alto o bajo de una tensión eléctrica. Con respecto a la señal análoga, decimos que son variables eléctricas que evolucionan con respecto al tiempo de forma análoga a una variable física. Estas variables pueden presentarse en la forma de una corriente, ya sea una tensión o una carga eléctrica, la cual tiene una forma continua entre un límite inferior y uno superior. Cuando dichos límites coinciden, cuando estos límites coinciden, los límites que admiten un determinado dispositivo, se dice que la señal está normalizada. Y la ventaja de trabajar con estas señales normalizadas es que se aprovecha mejor la relación entre señal y ruido de un dispositivo. Ya, lo que es un controlador es el encargado de decidir el tiempo de acción sobre un elemento final de control. Este controlador tiene dos funciones que son esenciales. La primera es comparar la variable de medida con la referencia deseada para detectar si existe algún error entre ellas. Y segundo, envía una señal al elemento final del control con el objetivo de modificar su acción en el sentido adecuado para poder reducir un error. Lo que es un actuador. Bueno, el actuador es un dispositivo capaz de transformar una energía ya sea hidráulica, mecánica, neumática o eléctrica en la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre un proceso automatizado. Y por último tenemos lo que es exactitud.
que decimos que es la capacidad de un instrumento de dar valores con errores pequeños. Ya, buenas tardes. A continuación, yo voy a comenzar a explicarles un poco sobre los conceptos básicos. En esto tenemos lo que es la precisión. La precisión, la proximidad de indicadores entre los valores medidos y obtenidos en la medición. Como podemos darnos cuenta en la imagen, hay un tiro blanco y se están lanzando dardos. En esa imagen podemos ver que tiene una precisión y no es una exactitud. ¿Por qué precisión? Porque los dardos están están dando justamente ahí al lado de uno. Y no exactitud porque debido a que el blanco viene siendo lo que es el círculo rojo, no están teniendo una exactitud. Entonces podemos decir que la diferencia entre precisión y exactitud es que la exactitud y la cercanía de la medida de un valor real. En este caso, el valor real vendría siendo lo que es el círculo del arco. Y mientras que la precisión es la cercanía a los valores de varias medidas. A continuación voy a darle una breve introducción sobre lo que es la incertidumbre. La incertidumbre. En este caso, la incertidumbre tendría a ser el parámetro asociado como resultado de la medición que se caracteriza la dispersión de los valores, que estas podrían ser razonables o atribuidos. En esta imagen podemos darnos cuenta que más o menos la incertidumbre no sabemos a dónde ir, si elegir un camino A o ya sea un camino B. La incertidumbre existe muchas, lo que puede ser en las personas, ya que hay muchas personas que no saben qué decidir, si hacer esta cosa está bien o hacer la otra no está bien. Más o menos es como un tipo de duda que se podría decir. También la incertidumbre se refiere a lo que son las anomalías imperfectas o desconocidas. Se aplica en las predicciones, eventos o futuros y las mediciones físicas que ya se han realizado a los desconocidos. Aquí podemos ver dos diferencias entre dos tipos de incertidumbres que hay. En ellas tenemos lo que son las medidas de incertidumbre reproducibles y las medidas medidas no reproducibles. ¿Cuándo hablamos de una y cuándo hablamos de la otra? Hablamos de una cuando al realizar una serie de medidas de la misma magnitud se obtiene el mismo resultado y no se pueden concluir. En esta es decir que, supongamos, tengo un termómetro en el cual me da una temperatura de 19 grados centígrados y vuelvo a tomar la misma la temperatura a un producto y y ese mismo valor me está dando los 19 grados centígrados. Eso quiere decir que aunque yo repita varias veces el procedimiento, igualmente el valor va a ser el mismo y su incertidumbre va a ser cero. También hace referencia a algunos libros que la incertidumbre algunos libros hacen referencia a que la incertidumbre es más que un valor erróneo, como lo que son tipos de desviación. En lo que es la incertidumbre de medidas no reproducibles, esto hace referencia a cuando las repeticiones estas resultan diferentes. Pues en este caso, yo tomo una temperatura de 19 grados centígrados y al tomar de nuevo la temperatura me sale, qué sé yo, 19.1. Entonces, ahí está el grado de error. La medición del error. ¿Cómo puede uno medir lo que es el error? Hay muchas maneras de lo que es prevenir el error, ya sea de calcular y eliminar mediante calibraciones, compensaciones y se denomina determinante físico y sistemático. Y el error no es más que el error es la medición que se define como la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. En este caso, supongamos un ejemplo. El valor medido, tengo una rebanada de pan. Su valor medido viene siendo 25 centímetros. Pero yo tengo que la producción me pide que las medidas sean de 23 centímetros. Entonces, ahí viene siendo lo que es el error de medición. Viene siendo esa diferencia que hay entre el valor medido y el valor verdadero. Aquí nos habla sobre las principales causas que producen los errores a clasificar.
a tener lo que es una medición de error. En este caso pueden haber muchos factores en los cuales puede ser que debido al instrumento, en este caso el instrumento no puede estar calibrado o debido al operador, el operador haya por medio de descuido haya tomado mala medida. También puede ser otros errores debido a lo que son factores ambientales y otro también podría ser que son debidos a las tolerancias geométricas propias de la pieza. Lo que es la sensibilidad. La sensibilidad es una de las herramientas de gestión que permite a las organizaciones predecir los resultados de un proyecto, ayudando a comprender las incertidumbres. Hay empresas que hacen el análisis de sensibilidad. ¿Con qué fin? Con el fin de poder realizar y apoyar el proceso de toma de decisiones con los hechos. Este análisis incluye múltiples simulaciones con valores de parámetros de diseño automáticamente seleccionados. Tenemos lo que es la repetibilidad. La repetibilidad, que es que tanto la variabilidad de un sistema de medición es causada por un dispositivo. En este caso, supongamos que, otro ejemplo, tengo en un autocable, está midiendo la presión un manómetro. Y este manómetro me da una presión de 1 bar. Vuelvo a tomar la presión de nuevo y me da la presión de 1.5 bar. Entonces, puedo decir que la toma de la presión en ese autocable puede ser repetitivo porque los valores no varían tanto y no se asemejan tanto a lo que es el valor tomado primero. Lo que es la histéresis. La histéresis es la tendencia de un material a conservar una de sus propiedades en ausencia de un estímulo que se ha generado. Podemos encontrar diferentes manifestaciones de este fenómeno. La resolución. La resolución es una condición en la que se busca determinar la solución de una determinada circunstancia. Una resolución de un caso, por lo general, es un acto en que se concluye un análisis final y definitivo y el problema que busca desde la instancia cuestionada y debatida se resuelto. Tenemos lo que es la derivada. Es el resultado límite representado una recta tangente a una función desde un punto. En este caso, las derivadas son muy indispensables ya que nos ayudan a lo que son tasas de cambio, curva o una proyección para ver qué tanto está desde la función hacia la derivada. Pues bien, aquí en estos temas tenemos lo que es la trazabilidad, que es la capacidad de rastrear todos los procesos desde la adquisición de materias primas hasta la producción, consumo y eliminación. La trazabilidad ha ido aumentando en importancia y se ha extendido a una amplia gama de campos, como la industria automotriz, electrónica, alimenticia y también en el área farmacéutica. Aquí tenemos un gráfico que se puede observar detalladamente lo que es la obtención de la materia prima para luego ser transportada al lugar donde va a ser procesada, para luego convertirlo en lo que es este producto final. Después de eso, nuevamente es transportada para poder llevar el producto elaborado a lo que son centros de distribución y nuevamente sería transportado para finalmente llevarlo a lo que son los puntos de venta para poder ser comercializado su producto final, para su consumo final. Tenemos los tipos de trazabilidad, hacia adelante, interna y hacia atrás. Hacia adelante, esta de aquí es cuando los productos han sido preparados para una expedición para un cliente inmediato. Por ejemplo, a quién se le entrega el producto, qué se ha vendido exactamente, cuándo, dónde.
En lo que es trazabilidad interna o también podría llamarse trazabilidad de proceso, esta trata de relacionar lo que son los productos que se han recibido dentro de una empresa. También en lo que son operaciones y procesos como equipos, cámaras, mezclados, etc. En lo que es la trazabilidad hacia atrás, esta de aquí se refiere a una resección de productos, como los registros claves que son necesarios dentro de una empresa para poder seguir, para poder tener un movimiento o seguimiento de los productos que van a ser elaborados dentro de una empresa. Tenemos lo que es ruido, que es un sonido que genera por una superficie en movimiento que se transmite a través del aire, disminuyendo su intensidad con la distancia y en el entorno físico. Tenemos los tipos de ruidos, que es ruido blanco y también ruido industrial. El ruido blanco es una señal de carácter aleatoria que no se presenta en una correlación estadística. Mientras que el ruido industrial, este de aquí, se produce, por ejemplo, en el funcionamiento de maquinarias en procesos de producción, que son producidas por actividades humanas. Tenemos una diferencia de lo que es el ruido y el sonido. El sonido es más amplio que el ruido, mientras que el ruido es un tipo de sonido que produce sensaciones desagradables. Desde el punto de vista de la física, el ruido se diferencia del sonido en que el primero es irregular y no hay concordancia entre los tonos fundamentales y sus armónicos, mientras que en el sonido sí existe. Linealidad. La linealidad es una propiedad importante de los métodos utilizados para efectuar mediciones en un intervalo de concentraciones. Capacidad de un instrumento de medición para poder proporcionar una indicación que tenga una relación lineal con una magnitud determinada distinta de una magnitud de influencia. Tenemos aquí ejemplos que es serie de producción larga y controles de capa de cada etapa de lo que es un proceso industrial. Amplificador. El amplificador es un aparato que se conoce también como amplificador de potencia, etapa de ganancia o etapa de salida. ¿Cómo funciona un amplificador? Este aumenta el nivel de una señal, incrementando para ello la amplitud de la señal de entrada mediante corrientes de polarización, como el voltaje negativo, voltaje positivo, en el transitor de la salida. Calibración. Es un equipo importante debido a que cada uno realiza una función específica que sirve para recopilar datos críticos y significativos. Tenemos los tipos de calibración, que existen algunos. Estos suelen usarse en la industria como la calibración de temperatura o de presión, que también aplican para otros sectores que requieren calibrarse de forma exacta y precisa. Tenemos aquí varios ejemplos de lo que son los tipos de calibración, como presión, flujo, pipetas, aparatos mecánicos y temperatura. Lo que es la presión, este de aquí es una magnitud que permite medir una fuerza. El flujo es una cantidad de masa de un fluido o de una densidad de un cuerpo. Las pipetas es un instrumento volumétrico y sirve para medir líquidos en cantidades pequeñas para una mayor exactitud. En lo que es la temperatura, es una magnitud que se refiere a la notación de calor existente. En lo que son los aparatos mecánicos, este de aquí se encuentra en los dispositivos que a partir de su composición mecánica pueden realizar funciones más específicas. Sistema de control. Es un sistema que se caracteriza por la presencia de una serie de elementos que permiten influir en el funcionamiento del sistema. La finalidad de un sistema de control es conseguir mediante la manipulación de las variables de control. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Este sistema puede definirse conceptualmente como cómo se recibe ciertas acciones externas o variables.
ya sean de entradas o de salidas, cuya respuesta de estas acciones que son externas son las denominadas variables de salida. Las acciones externas al sistema, esta se divide en dos grupos, que tenemos las variables de control y las perturbaciones. Las variables de control son las que se pueden manipular y las perturbaciones son las que no es posible ningún tipo de control adecuado. ¿Qué es un sistema de lazo abierto? Un sistema de control de lazo abierto se caracteriza porque no recibe ninguna información o retroalimentación sobre el estado de la variable. Por lo regular, estos se utilizan cuando la variable es predecible y tiene un amplio margen de error, ya que estos de aquí se pueden calcular el tiempo o las veces que se deben repetir el ciclo para completar lo que es el proceso. Aquí tenemos un ejemplo de lazo abierto, que es un semáforo, que el semáforo controla el tráfico sin recibir información sobre cuántos carros circulan sobre una avenida. Partes de un lazo abierto. Existen elementos básicos que conforman un sistema de control de lazo abierto. Tenemos elemento de control, elemento de corrección y proceso. El elemento de control, esta se encarga de procesar las señales de entrada y tomar una decisión para enviarla al elemento de corrección. Elemento de corrección, este elemento es el que produce un cambio en el proceso. Por lo regular, este bloque se refiere al actuador, ya que tiene la capacidad de hacer cambios físicos en el proceso, mientras que el proceso, este se le conoce como planta y son las características del proceso. Por ejemplo, cuánto tiempo tarda en realizarse o cuántas veces se necesita hacer el mismo procedimiento. ¿Qué es un sistema de lazo cerrado? Este sistema es más completo, ya que recibe información sobre los estados que va tomando la variable. Esta retroalimentación se logra colocando sensores que envían información de puntos claves de procesos para que así esta de aquí pueda actuar de manera autónoma. Tenemos un ejemplo aquí de lo que es el lazo cerrado. Un aire acondicionado tiene un sensor que retroalimenta información sobre la temperatura de la habitación para identificar si hace falta encender el sistema o mantenerlo en stand-by. Partes de un lazo cerrado. Tenemos lo que es elemento de comparación y elemento de medición. El elemento de comparación, este compara mientras recibe información de retroalimentación de los cambios que va sufriendo el proceso. Mientras que el elemento de medición, estos son elementos, por lo regular son sensores que miden la información del sistema y la retroalimentación al comparador. Gracias, ingeniero, esos fueron todos los temas que nos tocó sustentar.